Muy buenas tardes, estimados amigos. El día de hoy estamos con el candidato Ecmidio Alfaro del partido Democracia Directa. Vamos a estar conversando con él en vivo y en directo. Claro, por supuesto, vamos a hablar sobre sus propuestas y al mismo tiempo iremos leyendo sus preguntas, las cuales las pueden dejar en los comentarios. De hecho, ya veo que se están conectando las primeras personas y mientras se van comentando, pues iremos conversando sobre su partido, ¿no? Sobre Democracia Directa para conocerlo un poco también, para estar familiarizados con su postura. De hecho, si buscan el nombre del partido en Google, la primera entrada va a dirigir a Wikipedia, ¿no? Y en Wikipedia pues aparece quién es el presidente, aparece la fecha de fundación y además dice posición de izquierda y su ideología es nacionalismo de izquierda, populismo de izquierda, conservadurismo social, conservadurismo nacionalista, agrarismo, anticapitalismo y antifujimorismo. Esto he leído exactamente lo que dice Wikipedia. Pero como todos sabemos, Wikipedia lo puede editar cualquiera, ¿no? Así que yo no sé si esto es cierto o no, por lo tanto, procedo a preguntarle si esta es la ideología, si este es digamos, el curso político del partido, si cree que no es así, si se debe modificar, si está de acuerdo con esto o si no está de acuerdo. Don Emilio. Podría activar su audio porque tiene el micro apagado. No lo escucho. Perdón, buenas tardes a toda la Ahora sí. audiencia, buenas tardes, gracias por la entrevista. Sí, bueno, nosotros somos un partido que está a favor del pueblo, ¿no? La verdad que no nos gusta catalogarnos ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Si de alguna forma habría que catalogarnos, podría ser de centro-izquierda, pero en realidad no nos gusta eso, no nos gusta a nosotros decir principalmente que lo que hemos hecho es estar a favor del pueblo, ¿no? Y nosotros nacimos a partir de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú, ¿no? Nosotros luchamos por la devolución del Fonavi, que pues, llevó al referéndum, ¿no? El primer referéndum nacional aprobado por el propio pueblo, ¿no? Y pues logramos que haya una votación de cerca de un 69% a favor de que sí devuelvan el dinero del Fonavi, ¿no? Que han sido como 20.000 millones de soles, de los cuales se ha devuelto más o menos 1.5 mil millones, ¿no? O sea, 1.500 millones más o menos, ¿no? Y todavía falta más de 18.000 millones por devolverse, ¿no? Ahora, nosotros, como decía, nos definimos como un partido a favor del pueblo, no estamos en contra de nadie, no es esa nuestra postura, ¿no? Si estamos en contra de alguien, puede ser uno a favor, perdón, en contra de la corrupción, ¿no? Pero no es que estemos en contra directamente de un partido en sí por la naturaleza del partido, sino estamos en contra de la corrupción, ¿no? Muchas gracias por la aclaración. De repente tal vez sería bueno que algún miembro edite esta entrada de Wikipedia porque es lo que nosotros leemos primero a la hora de querer conocer. Y también me están pidiendo en los comentarios precisar, ¿no? Justamente esta postura, porque, bueno, Raúl Cabezas pregunta, ¿no? A favor del pueblo, todos estamos a favor del pueblo, ¿no? ¿Quién no va a estar a favor del pueblo? Sería ya algo anacrónico el día de hoy, ¿no? Entonces, de repente, poniendo algunos ejemplos, podemos conocer mejor su postura. Por ejemplo, uno de los grandes temas que se debate el día de hoy es el tema de la cuarentena, cómo se debe llevar, si se debe llevar. Y hay un sector de la población que dice no debe haber cuarentena porque queremos trabajar y porque necesitamos comer y una cuarentena nos va a cortar nuestros ingresos. Y por otro lado, hay otro sector de la población que dice sí,
debemos cuidarnos, debemos, prioridad es la salud, y debe haber una cuarentena, pero con bono. De hecho, hay un hashtag en internet que dice, sin bono es abandono, ¿no? Entonces, ¿usted a cuál de estas posturas apoyaría? A favor de la postura de sin bono es abandono, o sea, debe haber un bono para ayudar a la población a que sobreviva esta cuarentena, o a que se les deje trabajar y que tenga sus propios ingresos. Lo que pasa es que no debería haber contraposición en realidad entre cuidar la salud y trabajar en medio de la cuarentena, ¿no? Lo que sucede es que lamentablemente se ha seguido una política que ya ha sido fracasada, que es el encierro que hemos tenido ya los peruanos, ¿no? Nuestra posición como partido político es que nosotros pues sigamos trabajando, ¿no? En, digamos, la gran mayoría o de repente casi la totalidad pues, de los sectores, pero respetando estrictamente las normas de bioseguridad, ¿no? Se tiene que también trabajar a un nivel de fortalecer los primeros niveles de atención, ¿no? Nosotros lamentablemente vemos que no se está fortaleciendo las postas médicas, ¿no? Inclusive vemos que a los trabajadores de salud que han estado pues, en primera línea defendiéndonos del COVID ni siquiera les pagan, ¿no? Entonces, eso no es correcto, ¿no? Creemos que la posición del gobierno realmente no comprende las necesidades del pueblo, en realidad, ¿no? Eso lo hemos hecho en un pronunciamiento ya masivo que hemos hecho, ¿no? No debería haber una contraposición entre trabajar y cuidar, deberíamos hacer las dos cosas a la vez, ¿no? También hay que organizar a la población, porque si nos estamos enfermando más es porque la población no se está cuidando o no tiene los medios para cuidarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, el uso de mascarillas constantes genera costos, ¿no? Entonces debería el Estado repartir las mascarillas y también los protectores faciales, ¿no? El uso de alcohol, ¿no? Entonces, no deberíamos nosotros tener esta cuarentena obligatoria, deberíamos protegernos, respetar el distanciamiento social, usar de repente alcohol, ¿no? Las mascarillas, los protectores faciales, ¿no? Esa es nuestra postura como partido, ¿no? Y también pues atender de manera personalizada a quienes están con estas infecciones, ¿no? Darles alimentos, darles todo el apoyo que necesite a los que tienen que estar en cuarentena, sobre todo pues en los sectores en los que tienen menos recursos, ¿no? No hay por qué cerrar pues toda una ciudad, ¿no? Hay que ir a las casas de las personas, ayudarles, llevarles la ayuda de alimentos, de medicinas, lo que sea necesario, pero no tenemos por qué evitar que todo el resto pueda dejar de trabajar, ¿no? Esa es la posición que nosotros tenemos como partido, ¿no? Precisamente en estos días ha habido una marcha que continúa hasta el día de hoy, justamente porque la población siente que no se están atendiendo, ¿no? sus necesidades, como menciona. ¿Está a favor de esta marcha? ¿Apoya usted esta marcha? Nosotros hemos estado también apoyando esa marcha. No debería haber esta cuarentena, ¿no? Nosotros estamos totalmente en desacuerdo pues, con la posición del gobierno, ¿no? Correcto. Bueno, entonces ahora sí podemos pasar a sus propuestas ya como candidato. De hecho, me envió la lista justo, ¿no? antes de la entrevista con un resumen de 6 propuestas, pero me gustaría que las diga usted mismo y ya luego de eso pues vamos a ir repasando una a una. Sí, voy a comentarles algunas propuestas, ¿no? En realidad son buena cantidad, son varias decenas de propuestas que tengo, ¿no? Bueno, comenzamos por el tema de la lucha contra la corrupción, ¿no? Lo primero que habría que hacer es tipificar como delito de traición a la patria la corrupción, ¿no? La corrupción que pase más allá de determinado monto que podría debatirse, ¿no? Se está planteando 700 UITs, ¿no? Más o menos como 3 millones de soles más o menos haría, ¿no? Hay que hacer el cálculo, ¿no? Más o menos 700 UITs que pueda representar ya que las personas puedan ser catalogadas como un traidor a la patria, ¿no? Alguien que comete delitos de corrupción no solamente roba, sino que está dejando de dar el servicio de salud, el servicio de educación, está condenando a su desarrollo o hasta está permitiendo la muerte de personas, ¿no? Entonces, eso no es algo, pues, como un delito común, no es robar unos cuantos soles
una esquina, ¿no? Entonces, eso debería tipificarse como traición a la patria, ¿no? Otro aspecto importante que hay que considerar es que los delitos normalmente pues reciben sobornos que podrían ser detectados de inmediato, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo a un corrupto ministro de Estado que a través de su empresa le factura a una empresa corrupta, sabemos que como ministro de Estado no podría recibir ni directa ni indirectamente nada que no sea a través del Estado, ¿no? Entonces, si ya se detecta en SUNAT que hay una factura de su empresa, para nosotros debería ser eso transparente, todo el mundo debería saber que esa persona ya tiene una transacción sospechosa de corrupción, ¿no? Obviamente al inicio hay que respetar los debidos procesos, ¿no? Pero ya eso debería estar en manos de la Fiscalía de inmediato, ¿no? Y actuarse bajo la sospecha de que ahí hay un delito, ¿no? Después, por ejemplo, si es que sobornan a alguien, de repente eso se ve a través de la compra de una propiedad, ¿no? Entonces también, si es que hay nuevas propiedades, ¿no? Si yo entro a ser presidente con 3 propiedades y aparezco con 16, entonces, ¿cómo es que se supone que apenas hubo la 4ª o la 5ª propiedad, eso estaba inscrito en SUNAT? Entonces, ¿por qué recién nos enteramos cuando esta persona sale del gobierno? Eso no tiene ningún sentido. O sea, apenas hay un registro de una transacción sospechosa en SUNAT, ya sea directamente a esa persona, ya sea directamente a un socio comercial, o sea directamente a un familiar de esa persona, o sea, eso es rapidísimo de hacer un programa que... Perdón, creo que perdimos su audio. Si pudiera conectar su micro, por favor. Sí, sí, gracias. Se apagó. Sí, entonces les hablaba de la detección automática de delitos, ¿no? A través de los sobornos, ya sea a través de facturaciones o a través de propiedades, ¿no? Y con información de RENIEC uno puede tener largos genealógicos de las personas. Entonces, de inmediato se podría saber si tu primo, tu tía, tu hermano o algún familiar recibió una propiedad que no estaba acorde a sus ingresos, ¿no? O si hizo una facturación de una consultoría, ¿no? O algún servicio ficticio, ¿no? Para recibir el soborno, ¿no? Entonces, eso se puede detectar. Entonces, primero, la tipificación del delito de corrupción como traición a la patria. Segundo, que se tenga un sistema de alerta automática de esas transacciones sospechosas de corrupción. ¿Sí? Después, nosotros tenemos también que hay... permítame un poquito la ayuda de memoria. Hay varias medidas. Después hay que crear un directorio de empresas que han causado perjuicios al Estado, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene? Se tiene empresas que normalmente nos están perjudicando ambientalmente, financieramente, de diversas formas, ¿no? Entonces, estas empresas normalmente operan sin ningún tipo de restricción, pese a que no han pagado sus multas, no han pagado sus reparaciones civiles. Entonces, a estas empresas no se les debería dejar seguir funcionando si es que no hacen las reparaciones, ¿no? Después, la idea es implementar lo que es el sistema de control interno en las entidades públicas, ¿no? Nosotros tenemos lo que es un sistema de gestión de riesgos que debería estar implementado en el Estado, ¿no? Y a eso le llamaba el Estado sistema de control interno, ¿no? Ese sistema de gestión de riesgos lo que tiene que buscar es que se evite lo que son delitos de corrupción, ¿no? Pero también deficiencias de gestión que puedan ser grandes, ¿no? Entonces, ese sistema está que se quiere implementar desde 2008 y hasta ahora nada, ¿no? Según la Contraloría, pues hay como un 73% de entidades que no tienen nada implementado, ni siquiera iniciado, ¿no? Entonces, eso tiene que corregirse de inmediato y hay que asignar los presupuestos correspondientes, ¿no? Después, el presupuesto de la Contraloría General de la República no tiene por qué ser tan bajo, ¿no? Y segundo, que los presupuestos de los órganos de control institucional de las entidades públicas
debería ser manejado por la Contraloría y no por la entidad que está siendo auditada, ¿no? Porque si yo soy corrupto, no, pues no te doy lo mínimo para que me audites, ¿no? Entonces es algo que es totalmente erróneo, ¿no? Después hay que realizar a la población para que se tengan los mecanismos de transparencia, ¿no? Y una supervisión constante. Por ejemplo, nosotros tenemos portales de transparencia en los que se puede ver los cambios de las partidas presupuestales, ¿sí? Y también podemos ver las compras que se hacen en el Estado. Entonces, pero si bien se tiene la información, ¿quién está monitoreando eso constantemente para ver, por ejemplo, los cambios en partidas presupuestales que puedan ser sospechosos? Normalmente un delito de corrupción saca el dinero que se destina al servicio público para ese delito. Entonces, eso no se está monitoreando constantemente. Y en las compras a veces uno ve las bases y el que tiene algo de experiencia puede ver que esas bases están dirigidas para que gane determinado postor. Entonces, eso no se monitorea, ¿no? Como debería. Después, cuando tenemos funcionarios de empresas que son supervisoras de sectores en el Estado, ¿no? Digamos, por dar un ejemplo, telecomunicaciones o servicios de agua, de salud, lo que fuera, ¿no? No hay una restricción para que esa persona, después de salir de ese puesto de supervisor, no vaya a las entidades que ha supervisado. Entonces, si yo sé que tengo que ir a pedirle trabajo después a las mismas entidades que estoy supervisando ahorita, pues obviamente no voy a ser lo suficientemente riguroso y voy a tratar de no ser tan duro, entre comillas, porque si no, después que salga de este puesto de supervisión, no voy a conseguir trabajo, ¿no? Yo recuerdo que pues, tenía un amigo, por ejemplo, ¿no? que fue, digamos, objetivo, no estricto en el sector en que estaba y se quedó 3 años sin trabajo después de salir de supervisor del sector que estaba, ¿no? Entonces, solamente voy a citar un ejemplo, ¿no? Entonces, estas personas realmente, si entran ahí a supervisar, tienen que saber que después no tienen que estar guardando, entre comillas, su trabajo, ¿no? Para después que salgan, ¿no? O sea, tienen que hacer las cosas de manera totalmente honesta, ¿no? Y para los grandes proyectos que generan también problemas, por ejemplo, ambientales, ¿no? Proyectos mineros, por ejemplo, debería hacerse participar organismos internacionales como, por ejemplo, los de la Oficina de Proyectos de Naciones Unidas, ¿no? Como el caso de Tía María, por ejemplo, ¿no? Pese a que esa entidad pues, sacó más de 300 observaciones que no fueron subsanadas en su totalidad, quisieron, como sea, hacer que esto funcione, ¿no? Y generaron un segundo conflicto social, muertes y todo lo demás, ¿no? Entonces, esto no debería seguir así. Y para terminar con el tema de la corrupción, tenemos que dar garantías, seguro de vida, seguro de protección física, ¿no? A las personas que están haciendo las labores de auditoría y también, por supuesto, a los fiscales y jueces, ¿no? Pero a los de auditoría nadie los protege, ¿no? Y normalmente pues tienen miedo, ¿no? Tienen miedo de sacar observaciones que puedan caer en lo civil y peor en lo penal, ¿no? A veces hasta en lo administrativo. Bueno, eso ya es el colmo, ¿no? Pero normalmente pues si van a sacar algo penal, ahí sí de todas maneras pues debería tener protección, ¿no? Sí, eso es lo que corresponde a algunas recomendaciones o algunas normas que se quieren cambiar, mejor dicho, para el tema anticorrupción, ¿no? Bueno, vamos a ir analizando una por una, ¿no? Empezando por la primera, porque, bueno, quisiéramos saber cuáles son las consecuencias que el delito de corrupción por un monto mayor a 700 UITs sea tipificado como traición a la patria. Pues nosotros sabemos que el delito de traición a la patria incluso implica la pena de muerte, ¿no? Pero es en caso de guerra. ¿Implicaría una muerte civil o de repente que pueda ser tipificado con pena de muerte? ¿Qué consecuencias traería ser declarado como traición a la patria? Claro, dependiendo de cómo se lleguen los debates, eso podría llegar hasta unos 35 años de prisión, ¿no? El tema de la pena de muerte no lo podemos aplicar todavía por los tratados que tenemos, ¿no? Pero sí podría llegar hasta unos 35 años de prisión, ¿no? O sea, estaría de acuerdo en mantenerse en el pacto de San José, que es algo que muchos candidatos incluso no han puesto en duda. En lo personal, yo estaría de acuerdo, ¿por qué? Porque lamentablemente no podemos asegurar una idoneidad todavía del sistema judicial, ¿no?
Entonces, podríamos estar llevando a la muerte a gente que pueda ser inocente. Básicamente por eso, pero si nosotros tuviéramos una confianza absoluta en el sistema judicial, bueno, yo estaría en la otra posición, ¿no? ¿Y sería posible una muerte civil? Bueno, sí, sería cuestión de agregarlo en las cláusulas, pero de todas maneras, el punto es que se tiene que catalogar como lo que es una traición, ¿no? Es una traición a todos los peruanos el cometer un delito de corrupción, ¿no? Correcto, correcto. También revisaba que tiene una propuesta relacionada a la masificación del financiamiento en las investigaciones científicas, ¿no? Y de hecho, acá hay varias de las preguntas que leo en los comentarios están relacionadas a la educación. ¿Podrías explicarnos un poco más acerca de cómo se realizaría este financiamiento a las investigaciones científicas? Sí, por el lado del sector privado, las universidades privadas tienen el impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ese impuesto a la renta podría aplicarse para poder financiar las mejores tesis, digamos un 10 o un 20%, habría que ser unos cálculos más precisos, ¿no? Pero que no sea algo como un concurso esporádico y a ver si algunos nada más son favorecidos. Entonces, digamos que ya tener una política que de las mejores tesis o de los mejores estudiantes, ¿no?, se les financie de todas maneras estas tesis siempre y cuando vayan a llegar a una publicación científica o vayan a llegar a un registro de propiedad intelectual, potencialmente, obviamente, ¿no? Porque habría que analizar, y por ejemplo, en el caso de las innovaciones, para que llegue una patente de invención o una patente de modelo de utilidad, hay que ir afinando, hay que ir haciendo mejoras, pero la idea es que lo mejor, lo que llega a publicaciones científicas o que llega a registro de patentes, pueda ser financiado por este programa, ¿no? Pero de manera permanente, no que sea algo esporádico, ¿no? Entonces, y si eso se hace a nivel local, regional, nacional, entonces vamos a poder tener un mayor impacto y no solamente pues, pensando en un cierto tipo de empresa, sino si estaría adaptado a cada situación, ¿no? A un nivel local, regional y nacional, como decía, ¿no? Entonces, eso es por el lado de las universidades privadas. Y por el lado de las universidades públicas, nosotros tenemos también la misma modalidad de concursos, ¿no? Con plata de decanos o decanos, regalías, pero vemos que muchas veces pues, no se llega a concretar esto, ¿no? Tanto en el sector público como en el privado hay que hacer un acompañamiento, porque hay muchas personas que tienen muy buenas ideas, pero, por ejemplo, no saben de metodología, ¿no? Entonces hay que buscar profesores que sí sepan de metodología y orientar poco a poco hasta que esos proyectos están bien planteados para que cuando lleguen a postular pues se aprueben, ¿no? Y no sea rechazado simplemente por aspectos metodológicos de investigación, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ser jurado de un par de concursos de este tipo, y cuatro concursos más o menos, ¿no? Y lo que veo es que, pues, tuve que rechazar, pues, ¿no? Tuve que rechazar muchos los proyectos que vi porque lamentablemente, pues, no tenían, y eran ideas buenas, ¿eh? Eran ideas buenas, solamente que metodológicamente yo también como académico, investigador, no podía probar eso, ¿no? Porque estaba mal planteado. Pero si esas personas hubiesen tenido el asesoramiento debido desde un inicio, se hubiese podido hacer un muy buen trabajo, ¿no? Sí, hay esfuerzos del Estado para eso, ¿no? Están esfuerzos por parte de Innovate Perú, por parte de Concitec, pero creo que esa forma de hacerlo por concursos y postular y lo engorroso que es para la gran mayoría de personas hacer todos esos documentos, finalmente termina desalentando a que se pueda trabajar de esa manera. Entonces, si ya hay un sistema permanente que ciclo a ciclo va haciéndose que las mejores tesis puedan ser financiadas, entonces eso haría pues un crecimiento tremendo en las publicaciones científicas y en las patentes y nos pondría pues pocos años, de repente no entre los mejores, pero sí por lo menos daría un crecimiento significativo en el desarrollo, ¿no? Dentro del sector de educación, una de las críticas que más he escuchado entre muchos candidatos es que se ha convertido en un sector de lucro. Muchas universidades buscan más el lucro que el formar profesionales, ¿no? Y están proponiendo incluso
el tasar, el colocar impuestos, porque el día de hoy pues las universidades se encuentran libres de impuestos, ¿no? ¿Estaría a favor de esta medida para, digamos, evitar que la educación se convierta en un lucro? ¿O cree que esto más bien retrasaría el impulso que necesitan las universidades para mejorar la educación? Claro, habría que analizar realmente cada caso si nos vamos a plantear de esa manera, ¿no? Pero nosotros como propuesta de partido en general estamos en contra de las exoneraciones tributarias, ¿no? Porque lo que han provocado es que ciertas personas vayan al Congreso, saquen sus leyes de exoneraciones y finalmente terminen convirtiéndose en millonarios, ¿no? O multimillonarios. Finalmente en el sector que corresponda no se ha hecho el crecimiento que se debería, ¿no? Entonces nosotros como política en general no estamos a favor de las exoneraciones tributarias, ¿no? Pero yo creo que en realidad en el sistema universitario se ha mejorado, ¿no? No mucho quizás, pero sí se ha mejorado. Eso tampoco habría que ser muy mezquinos en no reconocerlo, ¿no? Gracias a la nueva ley universitaria del 2014, ha habido unas mejoras bastante considerables, ¿no? Yo soy profesor universitario del año 2002, ¿no? Yo comencé dictando a los 25 años una maestría en administración en San Marcos, ¿no? Y veo la evolución que ha habido en estos años, pues, de 2002, y realmente yo estoy realmente sorprendido de que por lo menos hemos mejorado. No quizás al punto que deberíamos haberlo hecho, pero en gran parte pues el cambio ha sido gracias a la ley universitaria, ¿no? Por exigencia, realmente las universidades han tenido que empezar a hacer investigación científica, a hacer innovaciones, ¿no? Quizás no por propia voluntad, pero sí por exigencia. Y ahora vemos, por ejemplo, que del 2016 a la fecha, ¿no? De más o menos 1.900, cerca de 2.000 investigadores calificados, ahora tenemos cerca de 6.000, ¿no? Y eso refleja que realmente había una preocupación de las universidades por publicar, ¿no? Y por publicar sobre todo, realmente menos por hacer patentes, pero sí por publicar, ¿no? Ahora, bueno, usted es profesor, ha estado en el mundo de la investigación y sabe que el núcleo, el centro de la investigación es precisamente la lectura, ¿no? Si no se lee, no se puede investigar, porque el primer paso es justamente el estado del arte, que es revisar todas las investigaciones, toda la literatura y los artículos que se han escrito sobre el tema. Y ahí vemos que hay un problema que viene de atrás, de antes de la universidad, que son los índices, primero los índices de lectura, y segundo los índices de comprensión de lectura, que nos dicen que en el Perú se lee poco, pero además lo poco que leemos no lo entendemos. Y mientras se mantenga y las universidades tengan que recibir a alumnos con esa falencia, va a ser difícil alentarlos a la investigación, porque yo mismo también soy profesor universitario y cuando les pido que investiguen, la principal barrera es que no quieren leer. Y eso no viene de la universidad, eso viene de atrás, ¿no? De la educación escolar. ¿Qué propuestas tendría para mejorar estos índices de lectura, de comprensión lectora en los colegios, no solamente en las universidades, ¿no? Sino en la educación inicial, primaria, secundaria? Bueno, en estos últimos años se ha mejorado el nivel de comprensión lectora, de habilidades numéricas y de ciencia, ¿sí? Antes salíamos en los últimos, ¿no?, puestos, ahora estamos un poquito más arriba. Todavía estamos debajo de nuestros vecinos, pero estamos... No, antes, en la última prueba ahí estamos de abajo para arriba unos 10 puestos. Ok. No, ya no estamos en el penúltimo, en el último. No, pero, por eso, hay que reconocer que ha habido mejora. No me gusta decir que todo está mal tampoco, ¿no? Pero sí hay que reconocer que ha habido mejora. Ahora, eso ha sido antes de la pandemia. Después de la pandemia, más de 50.000 colegios no han recibido nada durante el año pasado. Así es. O sea, yo tengo amigos del Ministerio de Educación que me han comentado pues, cómo es este tema tecnológico, ¿no? Y me dicen que más de 50.000 colegios realmente casi no han tenido clases en realidad, ¿no? Entonces, eso es un tema pues, bien triste, ¿no? Que hay que solucionarlo pues, a través de red satelital, a través de poner antenas de radio para que pueda llegar la señal, ¿no? Y
la base en realidad de la educación pues está siempre en el docente, ¿no? Si el docente no hace un trabajo esmerado, motivador, ¿no? Y sobre todo si no está en contacto con el padre de familia para que eso también se pueda mejorar, va a estar muy difícil, ¿no? Sobre todo que ahora pues, los padres de familia, sobre todo las madres de familia, pues han hecho un esfuerzo tremendo y se han convertido pues en profesoras también, ¿no? Profesoras de sus hijos. Y también habría que hacer ese esfuerzo por capacitar a los padres, no solamente a los docentes. Hay que capacitar a los padres porque en la práctica los padres también tienen que hacer los reforzamientos y también tienen que hacer la labor de profesores, sobre todo si vamos a seguir en estos momentos con el aislamiento social, con la cuarentena, ¿no? O sea, tenemos que fortalecer también, además de los profesores, a los padres de familia. Ahora, creo también que hay que hacer incentivos a los profesores, no solamente en capacitaciones, ¿no? en ascensos, sino también incentivos financieros concretos, ¿no? O sea, si bajo una prueba externa tus alumnos llegan a tener un mejor rendimiento que antes, pues hay que premiarte con dinero, no solamente premiarlos pues, con una medallita, que también es positivo, no lo desmerezco tampoco, ¿no? Porque las personas muchas veces se sienten muy bien porque pues, hay un reconocimiento público, pero si yo recibo un bajo sueldo, que no me alcanza para vivir, pues tengo que también buscar otras fuentes de ingresos. Entonces, tengo que hacer que los ingresos vengan de la labor central, que es la labor de educación, ¿no? Y no debemos ser mezquinos en ese sentido, ¿no? Prácticamente estamos dejando de usar el dinero apropiadamente, pagarle bien a los educadores, al personal de salud, a la policía, cuando ellos son los que nos educan, los que nos cuidan cuando estamos enfermos y los que nos protegen de la seguridad. O sea, a quienes deberíamos pagarle más, le pagamos menos. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Entonces, ahí habría que mejorarle los niveles de ingresos base y también habría que mejorarle por rendimiento, ¿no? Si logran mejores resultados de aprendizaje de sus estudiantes, bajo una prueba externa, claro está, ¿no? Porque también podrían subirle la nota y ponerle buena nota a todos para decir que han aumentado, ¿no? Si bajo una evaluación externa, objetiva, internacional, se ve que mejoran el rendimiento de sus estudiantes, entonces pues hay que darle su bono, ¿no? Un bono de rendimiento. Ahora, además del tema de profesores, que también es obviamente importante para la educación, pero un tema crítico es el de la currícula escolar, ¿no? Y precisamente en el tema de la currícula, uno de los puntos que hemos señalado, bueno, por lo menos en mi página constantemente, es que el día de hoy no se enseñan los cursos que nos enseñaron, bueno, a nosotros, ¿no? Porque seguramente usted llevó el curso de Historia del Perú o el curso de Educación Cívica en el colegio, que el día de hoy no existe, ¿no? El día de hoy todos esos cursos se han agrupado bajo un curso que se llama Persona Social para primaria y Ciencias Sociales para secundaria. Claro, obviamente eso lleva a que el alumno tenga que leer menos porque historia es uno de los cursos donde más se leía y muestre carencias, ¿no? En identidad nacional, en cultura cívica y en los conceptos básicos con los que se arma pues una nación y una patria. Tendré una propuesta de reforma curricular que nos lleve por lo menos a recuperar esos cursos que por lo menos yo considero que son un gran agujero en nuestra educación el no tenerlos. Claro, en nuestro plan de gobierno nosotros hemos propuesto que haya estos cursos de ciudadanía, ¿no? De educación cívica, llamémosle, ¿no? Y que se enseñe desde aspectos del Estado, organización del Estado, ministerios, municipalidades, que enseñe aspectos tributarios, ¿no? Que se enseñe de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, del sistema de salud, de manera que salga un ciudadano bien formado como para poder pues, ejercer los grandes cambios que se necesitan, ¿no? No que recién pues, saliendo del colegio no sepa nada y pues solamente se preocupa por él mismo, ¿no? Entonces ya vendría una persona formada y que va a estar desarrollando, por lo menos a nivel de colegio, algunas propuestas, ¿no?
y que ya después cuando salga va a poder participar de manera activa en la sociedad, ¿no? Nosotros también queremos como partido formar a la clase política, ¿no? Reuniendo pues el empresariado, reuniendo a los diversos sectores de la sociedad civil, ¿no? Y también que eso sea conocido por las personas que están en el colegio, pues no los niños, ¿no? Ellos tienen que formarse integralmente en ese sentido, ¿no? Y aprovecho este tema para enlazarlo con el tema de cultura, que también han preguntado en los comentarios acerca de algún proyecto de ley, alguna propuesta que esté orientado a no solamente apoyar, yo diría rescatar nuestra cultura, porque el día de hoy mucho de nuestro patrimonio se encuentra en paupérrimas condiciones, no solamente en el interior del país. Las mismas huacas de Lima se utilizan pues como basurero, como desmonte, y el Ministerio de Educación está más preocupado en otras cosas, en cumplir esta función. Pero no he leído dentro de sus propuestas, ¿no? Algún apoyo hacia la cultura o de repente hacia una mejora en el manejo del Ministerio de Educación o algún proyecto de ley que lleve a proteger nuestro patrimonio y a rescatar nuestro patrimonio para construir una identidad nacional, ¿no? Que era lo que hablábamos también anteriormente. Sí, en el plan de gobierno hay una parte en que hemos establecido que se va a priorizar la identidad cultural a nivel regional, ¿no? Hay unos acápites en que inclusive mencionamos de que se enseñe también en su lengua de origen, ¿no? De acuerdo a la zona, ¿no? No hay unos proyectos de ley específicos, sí, eso sí lo reconozco, pero en líneas generales sí nosotros estamos a favor, por supuesto, de que hay que proteger esto. Pero lo que pasa es que estas cosas se ven como si fueran algo muy grande porque lamentablemente no está en la cabeza de los gobernantes normalmente, ¿no? Eso debería ser política de Estado transversal, ¿no? Y lamentablemente, como le decía, no está eso como prioridad, ¿no? Gobernantes que nos han tocado, ¿no? Bueno, sí, correcto. Vamos a pasar a algunas preguntas que, bueno, han hecho varias en los comentarios con respecto a todos los temas que hemos conversado, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, el tema de la corrupción, que se ha conversado bastante, y Raúl Cabezas pregunta, ¿no? Uno de los mayores obstáculos de la lucha contra la corrupción es la inmunidad parlamentaria, que protege mucho al corrupto de sus licencias, de las investigaciones. En una hipotética votación, ¿usted estaría a favor de eliminar la inmunidad, específicamente la inmunidad parlamentaria? Yo creo que ni siquiera se debería votar eso, ¿no? Porque si es que nosotros ya tenemos que un juez ha determinado, o sea, había un fiscal, había un juez que ya finalmente sentenció que alguien, pues, debería ir a prisión, ya en el Congreso que tienen que opinar ahí, ¿no? Ni siquiera debería meterse a debate, o sea, deberíamos hacer una reforma en esos acápites, ¿no? Para que finalmente no se tenga una inmunidad parlamentaria, pues, ¿no? Eso no tiene sentido. También, bueno, Dante CR nos hace una pregunta con respecto a una propuesta que ha sonado bastante en esta campaña, que es la reducción de ministerios. ¿Usted está a favor de esta medida de reducir ministerios por el ahorro de gastos? Habría que revisarlo, para con sinceridad no hemos hecho una propuesta nosotros de reducción de ministerios ahorita, ¿no? Habría que analizarlo, ¿no? No estamos ahorita con una propuesta ni de creación ni de reducción de ministerios, ¿no? Lo malo es que en general en la sociedad tendemos a generalizar como que todo está mal, ¿no? Pero habría que revisar cada caso en realidad, ¿no? Hay ministerios que los tildan como que no han hecho nada, ¿no? Pero es bien serio decir eso, ¿no? Porque está diciendo que prácticamente toda esa gente que está ahí no está produciendo nada, esas 1.000, 2.000 personas, y lo común es que no sea así, pues, ¿no? Si hay trabajo valioso que hacen las personas que están en el Estado, ¿no? Y que muchas veces también, pues, no es muy apreciado, lamentablemente, ¿no? Porque las personas no conocen lo que hacen. Habría que analizar cada caso.
Pero bueno, lo podemos ver en la ejecución del presupuesto, ¿no? Si vemos que hay ministerios que no llegan a la mitad, ni siquiera a la tercera parte de su presupuesto ejecutado, es fácil pensar pues, que no han hecho lo que deberían hacer. Claro, pero eso querría decir que esas personas no han hecho lo que deberían hacer, no que en realidad como concepto el ministerio no tenga que existir, ¿no? Ok. Eso hay que diferenciarlo claramente, ¿no? Uh-huh. Luego, Ana Gil nos pregunta sobre medidas de salud, ¿no? Ante la emergencia. Eh, bueno, actualmente se han tomado muchas medidas, de repente algunas menos eficaces que otras, pero ¿qué se debería hacer, no? A partir de abril o de julio, ante esta situación de emergencia, ¿qué se propone para evitar la propagación del virus o digamos, para poder afrontar esta crisis, al menos como nuestros países vecinos, porque en ese tema sí estamos a la cola de América? Claro, nosotros creemos que debemos aperturar la economía en casi la totalidad de los sectores, ¿no? Quizás hay sectores que sí, efectivamente, pues no son tan prioritarios, pero en casi la totalidad debería abrirse la economía y deberíamos nosotros simplemente cuidarnos, ¿no? Las personas que todavía no nos hemos infectado es porque nos hemos cuidado, ¿no? Nos hemos puesto la mascarilla, le hemos puesto también en la nariz, no solamente en la boca, ¿no? No la hemos usado como chalina ni como visera, ¿no? Entonces, si todavía estamos pues sin este problema de la enfermedad es porque nos hemos cuidado, ¿no? Y hay que educar a la población. Y a las personas que no cumplen, pues hay que ver que cumplan, ¿no? Yo realmente no estoy a favor de manera inmediata en hacer medidas coercitivas, pero si educamos y finalmente no hay forma en que estas personas se entiendan, ahí sí ya vendrían las medidas de las multas o de repente hasta la prisión, ¿no? Porque estás afectando la vida de las personas, ¿no? Entonces, la idea sería organizar a la población para que puedan, a través de sus comunidades, de su propio barrio, ¿no? Concientizar a la población, a sus vecinos, ¿no? De que esto pues realmente es serio, ¿no? Y creo que la mayoría lo van a entender rápidamente, ¿no? Porque ¿quién de nosotros no ha tenido un familiar o un amigo que se ha enfermado o hasta muerto de esto, ¿no? Entonces hay que organizar la población para que entre todos podamos hacer conciencia. Hay que también repartir mascarillas, hay que repartir protectores faciales en las zonas menos favorecidas, hay que repartir alcohol, hay que enseñar sobre el distanciamiento social, hay que fortalecer las postas médicas como primer nivel de atención, ¿no? Las postas médicas no deberían trabajar pocas horas, deberían trabajar 24 horas, ¿no? Si son el sitio más cercano donde puede llegar la población, ¿de qué forma puedes tú reducir la aglomeración en los hospitales? Tienen que ser en las postas médicas, ¿no? Sí, hospital, ¿no? Entonces, también estamos planteando que se hagan plantas de oxígeno en cada hospital. Y también eso debería ser descentralizado. La creación de plantas de oxígeno no podría estar centrada en una sola universidad, ¿no? Eso debería hacerse pues con las diversas universidades que tienen las facultades que puedan hacerlo, ¿no? Y la infraestructura, por supuesto, que puedan hacerlo a nivel nacional. No, ¿por qué centrar todo en una sola? ¿No? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, deberíamos trabajar. Algunos sectores de repente sí, definitivamente habría que evaluarlo muy bien si es que se abren, pero casi la totalidad deberíamos trabajar, pero siempre cuidando pues, los debidos protocolos, ¿no? Rosita Bardales Ya nos lo pregunta planteaba. qué, nos pregunta qué piensan los trabajadores informales que ahora no nos toman en cuenta, ¿no? Porque claro, abrir la economía, muchos lo entendemos para el comercio formal, la empresa formal. El día de hoy no están incluyendo a los informales, pero claro, también es cierto que muchos informales es difícil regularlos para que cumplan las normas y en muchas ocasiones pues pueden generar aglomeraciones en mercados o no cumplir con las normas de distanciamiento o el uso de mascarillas justamente porque es más difícil regularlos a ellos, ¿no? ¿Qué propuestas tiene? ¿Cómo se trataría con los trabajadores informales? Bueno, sería parte de la organización que también hay que hacer con la población, ¿no? Creo que en el caso de las personas que son informales, no es un término muy adecuado, no podremos etiquetar al peruano formal o al peruano informal, no todos somos peruanos simplemente, ¿no?
Ahora, la persona que se le llama informal, en realidad, se le dice informal porque no paga, entre comillas, impuestos o porque no está registrado en algún lado. Entonces, si no está registrado en algún lado, registrémoslo. Y eso de que no pagan impuestos no es tan cierto, o por lo menos una verdad a medias. ¿Por qué? Porque todos pagamos impuestos como personas naturales cuando compramos algo en una bodega. El mototaxista, entre comillas, informal, él va a un grifo y paga el IGB cuando pone su gasolina. Entonces, todos de alguna forma siempre estamos pagando impuestos. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer que haya una cuenta individualizada del IGB de cada persona pagado, entonces ese dinero ya podría representar el monto que esa persona requeriría para su seguro de salud, para sus pensiones y para otros servicios que requiera el Estado. ¿Sí? Entonces, y los negocios que no dan boleta o no dan factura dirán, pero si me está pidiendo este señor insistentemente porque eso va a servir para su salud, su educación, su seguro de pensiones, entonces yo voy a verme de una forma también forzado, ¿no?, a tener que hacer una boleta o una factura. Entonces, ahí ya tendríamos una medida concreta para poder reducir la informalidad y a la vez incrementar la tributación de manera considerable y además también tener el dinero que se requiere para los seguros de salud y pensiones, ¿no?, entre otros servicios. Y justamente ahora que ha mencionado el que pasen a la formalidad, ¿no?, el registrarlos, pues una de las razones por las cuales no se hace esto no es tanto el tema incluso monetario, porque sabemos pues, ¿no?, que bajo distintas modalidades el pago de impuestos no llega a ser mínimo incluso para estos microcomercios, sino que muchas veces el problema es los trámites, la burocracia, el tiempo de formalización y todos estos procesos que desincentivan, ¿no?, a registrarse bajo y estar dentro del sistema, pues, del sistema legal, ¿no? Entiendo entonces que si está a favor del registro de estos microcomercios, estaría a favor entonces de reducir estos procesos para hacerlos mucho más ágiles y que sean más accesibles también a este público. Claro, tendría que ser rápidos y además gratuitos, ¿no? Si yo quiero finalmente que tributen, entonces, en un solo día, que sea el proceso de registro, a lo mucho mediodía, exagerando, ¿no? Y que finalmente, pues, no se les cobre también, porque si soy microempresario, estoy de repente comenzando con un capital de 200 soles, 300 soles, pues si encima voy a tener que pagar en trámites nada más como 700 soles, pues ya no tiene sentido, ¿no? Así es, por supuesto. Raúl Cabezas nos pregunta cuál es su opinión sobre la SUNEDU. Yo creo que la SUNEDU ha hecho un trabajo no excelente, pero creo que ha hecho un esfuerzo considerable a favor de la calidad de la educación del país, ¿no? Todavía de repente falta mucho por hacer, ¿no? Se han cerrado cerca de 40 instituciones educativas entre escuelas de posgrado y universidades, ¿no? Quedan unas 100 más o menos, ¿no? Creo que todavía tendría que seguir fortaleciéndose, ¿no? Hay universidades licenciadas, pero no solamente queremos que estén licenciadas, sino queremos que también estén acreditadas, ¿no? Entonces también SUNEDU debería liderar ese proceso de supervisión, vigilancia de que estén acreditadas, ¿no? Acreditar ya implica el cumplimiento de más estándares de calidad para que la educación sea mejor, pues, ¿no? Correcto. Bueno, ya hemos cumplido con todas las preguntas, hemos llegado también al final de esta entrevista, así que si podemos utilizar estos últimos minutos en un resumen de por qué deberíamos votar por usted. De repente nos puede decir su número, que hasta ahora no le hemos mencionado, su experiencia profesional, académica, que bueno, algo nos ha dicho, pero podría complementarla más, y un resumen de sus propuestas, también cómo podemos encontrarlo en redes sociales, si queremos saber más de usted o de sus propuestas, o de repente hacerle alguna pregunta ya en el público que quiere escribirle,
un mensaje, cómo podríamos ubicarlo en redes sociales, su formación profesional, académica y un resumen de sus propuestas y bueno, el número que tenemos que marcar para votar por usted. Sí, mi nombre completo es Emilio Antonio Alfaro Paredes, soy candidato al Congreso por Democracia y... Sí, se cortó un poquito la señal. Sí, Decía, sí, ¿no? Mi nombre completo es Emilio Antonio Alfaro Paredes, soy candidato al Congreso de la República por Democracia Directa con el número 7. Soy ingeniero informática de profesión de la Universidad Católica. Tengo Soy doctor en educación y tengo también estudios de doctorado en salud pública en la Universidad Cayetana Heredia. Además, he tenido la suerte de estar becado en Estados Unidos en un curso de seguridad a nivel internacional en la Universidad Nacional de Defensa, en el Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa William J. Perry. Y también becado estudié aquí en la Escuela Superior de Guerra Naval, ¿no? Un curso que se llama CEDEIAC, ¿no? Que es un curso de estrategia para la defensa y administración de crisis, ¿no? En que se interactuó con oficiales de las Fuerzas Armadas y policiales, ¿no? Y durante mi vida universitaria y hasta la actualidad me he venido formando para entrar al gobierno, ¿no? No lo he hecho antes porque quería tener un abanico temático en estudios y en mi experiencia profesional como para poder hacer el mejor trabajo posible cuando entre al gobierno, ¿no? En mi experiencia he trabajado ya en más de 50 entidades, en auditorías y consultorías, en diversos temas de estrategia, temas organizacionales o temas de tecnología de información. He trabajado en diversos sectores también, ¿no? En el sector ambiental, he trabajado en el sector de supervisión también, ¿no? En ministerios. Sí, y además tengo experiencia en la docencia universitaria en 19 universidades, incluidas las mejores del Perú. Tengo 37 publicaciones, soy también investigador, ¿no? Tengo publicaciones en revistas científicas de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, de Eslovenia, Colombia, Chile y Perú, ¿no? Y tengo un par de libros también, ¿no? Tengo libros también editoriales de Inglaterra, ¿no? Como Paradigm Macmillan, capítulo de libro de editoriales como Paradigm Macmillan y Routledge, ¿no? Que están entre las mejores del mundo. Entonces, como le decía, he venido formándome académica y profesionalmente para poder entrar al gobierno, ¿no? Y no ser una persona nueva en el gobierno, ¿no? Y poder dar lo mejor de mí, ¿no? No tengo antecedentes de ningún tipo, ni judiciales, ni penales, ni policiales, de nada, ¿no? Quienes me conocen, ustedes pueden ver sus comentarios en el Facebook, ¿no? Pueden seguirme en el Facebook, tengo mi página de Emilio Alfaro, Congreso de la República, con el 7 por Democracia Directa, ¿no? Y si quieren pueden agregarme también como amigo, les invito a agregarme como amigo con el correo emilio-alfaro@yahoo.com, ¿no? Ahí van a ver mi historia, van a ver mi currículum, ¿no? Que he ingresado ahí, y van a poder ver mis diversas publicaciones que voy haciendo, ¿no? Sí, los invito a marcar las 3 casitas por Democracia Directa este 11 de abril y a escribir el número 7 por Emilio Alfaro para el Congreso de la República. Muchas gracias, y de todas maneras esta entrevista va a quedar en Facebook. En estos días también estaré subiendo a YouTube, así que la puede compartir también en sus redes sociales. Y no se olviden de darle like a mi página de Capitán Perú en Facebook, a mi canal de YouTube también como Capitán Perú, y a mi Instagram como @CapitánPeruano. Muchas gracias, don Emilio Alfaro, por esta entrevista, y gracias a todos ustedes los que han estado preguntando, a los que han estado conectados a esta transmisión. El día de mañana tendremos otra entrevista, así que estén atentos a la misma hora. Y eso es todo por el día de hoy. Nos despedimos y ya nos estaremos viendo el día de mañana. Gracias y hasta luego. Muchas gracias, muchísimas gracias.